Bueno, yo soy asesora pedagógica en la Facultad de Ciencias Médicas. Una cosa que me interesaba contarles es que yo hice esta formación, esto que les voy a contar es parte de lo que la universidad pública nos ofrece a los docentes como posibilidad para perfeccionarlos, una beca de movilidad. Me dio la oportunidad de hacer una estancia académica de un mes en la Universidad de Utrecht, en el Centro Universitario de Utrecht, con Ole Tencate y su equipo, en relación a los aspectos conceptuales y a la implementación práctica de las EPAs en esa universidad. Así que eso es lo que vine a compartir con ustedes, en lo que les pueda servir. No es una recomendación ni nada por el estilo, sino son algunos conceptos como para pensar y que a quien le pueda servir los pueda utilizar en su institución. Fundamentalmente el concepto tiene que ver con la evaluación en clínicas, para que no implica una modificación curricular necesariamente. Esto depende de qué características tenga cada contexto curricular. Sí implica pensar en qué estamos evaluando y de qué manera en el área de las clínicas. El contexto en el que se desarrollan el concepto de actividades profesionales confiables, yo voy a utilizar en la presentación, ya les explico un poquito después por qué, la sigla EPAS, porque es más fácil, y la sigla en inglés, la desarrolló un holandés, pero usó una expresión en inglés porque no encontraba en su idioma, y en la traducción no es muy feliz tampoco la traducción de lo que implica. Ya vamos a ir hablando un poquito de eso, de qué significa. Entonces uso EPAS porque además es más fácil y suena mejor que APROX, suena como más amable. Todos hablamos de competencias desde hace ya muchos años, muchas décadas. Hay definiciones de todos los colores dando vueltas, todos conocerán este esquema. Así que no tiene sentido profundizar en eso. Sí, me parece que es importante. Perdón, salté. Hemos conocido varios marcos distintos, ¿no? Este es el que propone la resolución 1314, ¿sí? Este es un esquema. No hay un esquema como en otros lugares que hacen dibujitos como para hacer más amigables las competencias, pero estos son los dominios de competencias fundamentales que propone la 1314. También da vueltas mucho por ahí el marco de CANMETS. Otro muy conocido es el que se utiliza en Estados Unidos. Pero lo que nos interesa más a nosotros es ver cuál es el espíritu, un poco cuál es el sentido último de implementar competencias y las dificultades que tiene cuando uno intenta utilizarlas en un contexto curricular particular. Las competencias se centran en los resultados que uno espera de un proceso de aprendizaje cualquiera sea. En nuestro caso, de la formación de médicos. Específicamente en los resultados en términos de habilidades al egreso. Eso supone que es medular evaluar en qué medida ese aprendizaje se ha logrado, y pierde importancia lo que es importante en los currículum más tradicionales, digamos, o en otros formatos curriculares, que es el tiempo. Nosotros tenemos currículums con tiempos fijos, y si los aprendizajes no se logran, el que repite el círculo del mismo tiempo es el estudiante, pero la institución no tiene en general planificado algún tipo de medida para trabajar con eso, ¿sí? Y muchas veces eso da como resultado que frente a sucesivas evaluaciones el estudiante termina aprobando, no siempre constatando que el resultado esperado estaba, simplemente superó una evaluación. Podría haber cierta disociación entre lo que evaluamos y los resultados que se esperan. Entonces, el marco de competencias implica que los tiempos se flexibilizan o deberían flexibilizarse en función de si los resultados se han logrado, ¿sí? Si uno hiciera un diagrama de coordenadas, en algún punto de la formación se encuentran la pericia esperada, el nivel de pericia esperada y el tiempo de formación. Pero eso sabemos que no siempre ocurre. Alguien lo mencionó en alguna de las reuniones previas, que creo que esta mañana fue, que no siempre los docentes tienen la certeza de que el estudiante que están graduando tiene las habilidades que desearían que tuviera. Esa es la pregunta que ha movilizado que se haya tenido tremendo desarrollo el paradigma de las competencias en nuestros países. Implica clara especificación de los resultados que se esperan, y esto implica poner en cuestión el paradigma de
los tiempos fijos. Implica tener resultados fijos, resultados especificados, pero que el tiempo varíe en función de si los resultados se obtienen o no. ¿Hasta ahí se entiende o esto es muy teórica? Bien. También se mencionó esto esta mañana, este es un estudio, algo parecido que pasaba en nuestro país. Esto lo mostró Ole Tencate, usó varias diapositivas que nos compartió a quienes realizamos una formación en Holanda, Ole Tencate. Si mencionábamos su autoría, las podíamos utilizar, así que por eso están puestas aquí. Este es un estudio de Estados Unidos donde muestra que las causas de muerte por errores médicos son mayores que las de otros problemas de salud prevalentes. Y esto se menciona como uno de los factores fundamentales por los cuales hay que seguir evaluando cuáles son los resultados que estamos obteniendo. Ponemos mucho el énfasis en las estrategias que utilizamos para lograr los resultados sin constatar que los resultados efectivamente se hayan logrado. Así como flexibilizamos el tiempo, deberíamos cuestionar las estrategias que utilizamos si los resultados no son los que esperamos. El paradigma de competencias, se han definido competencias a todos los niveles, en la mayor parte de los países, a nivel nacional, a nivel regional, a nivel de institución, pero cuando las competencias llegan a las clínicas, no sé si ustedes conocen, pero hay miles de publicaciones institucionales de las competencias que cada institución elige. ¿Voy bien? Sin embargo, cuando llegan a las clínicas, estas competencias que de alguna manera segmentan en aspectos o en dominios a la persona, son difíciles de ver en el hospital, en el centro de salud, en la atención ambulatoria, en territorio. Frente a esas dificultades de implementación, o sea, lo que estoy diciendo con esto es que la propuesta de actividades profesionales confiables no cuestiona las competencias, sino lo que intenta es dar, y esta es la palabra que Ole Tencate utiliza, operacionalizar las competencias. Es una forma de ver operativamente las competencias. No son conceptos que compitan entre sí. Aparece el concepto de actividades profesionales confiables. Esta es la expresión original en inglés, ¿sí? Lo que pasa es que la palabra en inglés, entrustable, la traducción correcta sería encomendables, delegables, no sería confiables. Alguien hizo la traducción al español, quedó confiables, que no fue Ole Tencate porque no habla una palabra de español, pero confiable suena a que la actividad es confiable, no que la persona es confiable. Lo que se refiere a la expresión es que es una actividad que es posible delegar. Y como ya vamos a ver después, es posible delegar con distintos grados de responsabilidad. La responsabilidad se va otorgando gradualmente a la persona sobre esa actividad. La definición es esta, es la única definición que les voy a poner en la diapositiva. Son tareas, actividades fundamentales de la práctica profesional. Si yo uso este, ¿es igual? ¿Puedo dejar este aquí? Lo apago. No sé cómo se apaga. Bueno. Tareas o actividades fundamentales de la práctica profesional que pueden ser confiadas completamente a un estudiante o un residente, fueron pensadas para las residencias, una vez que esa persona ha demostrado la competencia necesaria para ejecutarla sin supervisión. ¿Qué relación y qué diferencias y aspectos en común tienen competencias y actividades profesionales confiables? Las competencias describen a las personas, ¿sí? Uno tiene habilidad para comunicación, es bueno trabajando en equipo, ¿sí? Pero las actividades profesionales confiables describen cualidades en relación con la capacidad de hacer un trabajo concreto, una actividad concreta. Si uno la deja de hacer, la pierde con el tiempo. Si uno se hace buen comunicador, es bueno trabajando en equipo, es raro que pierda esa habilidad. Pero la actividad profesional que tiende a integrar competencias, son las competencias integradas en el ejercicio profesional, son actividades que uno, si deja de practicarlas, las pierde, ¿sí? Las competencias y EPAs, como están relacionadas, se pueden ver en una matriz, ya vamos a ver se ve una matriz que es la relacional, y en general, para hacer una analogía, constituyen la lista de tareas que una persona podría realizar en un trabajo en un día cualquiera. En general, son el objetivo último de la formación. Si uno publicara un aviso en el que dijera las cosas que debería ser capaz de hacer el médico que quiero contratar,
esa descripción esencial serían las actividades profesionales confiables. En general requieren múltiples competencias de una forma integrada y de esta forma salvan esta dificultad clínica de ver las competencias en la clínica. Por lo que uno hace al elegir la actividad es decir, ¿qué competencias diferentes puedo ver en esta? Entonces, con distintas actividades uno va barriendo el conjunto de competencias que tenía definido. En general la pregunta es, ¿qué actividades profesionales que puedan ser delegables a un recién graduados reflejan las competencias que yo tengo de una forma integrada? Esa es la pregunta para la institución o el grupo planificador, el equipo planificador de una institución. Algunos ejemplos son muy parecidos a los procedimientos, realmente son como las competencias operacionalizadas, ¿sí? Pero en forma integrada. Estos son algunos ejemplos que aparecen en las publicaciones que él ha realizado últimamente, ¿sí? Y la matriz integrada a la que nos referíamos es una matriz como esta. Por ejemplo, para realizar una punción venosa se requiere obviamente habilidad técnica, habilidad de comunicación con el paciente y profesionalismo, ¿sí? Para dar un informe luego de una guardia, por ejemplo, para hacer el pase, habilidad médica, obviamente comunicación, estar actualizado, ¿sí? Y tener conocimientos de competencia en promoción de la salud. Otros ejemplos, diseñar o implementar un plan de tratamiento de un paciente, por ejemplo, se requiere casi todas, prácticamente. Encabezar una reunión interdisciplinaria puede ser también una actividad profesional confiable. Estos son ejemplos, ya vamos a ver un marco completo, integrado. No cualquier actividad sería una actividad profesional confiable. En general tienen que ser actividades que sean parte esencial del trabajo de un médico o del especialista o el médico general, el médico que se gradúa recién de la Facultad de Ciencias Médicas. Requiere obviamente formación, llevar un producto a un resultado reconocible, estar a cargo de personal calificado, ser ejecutables independientemente una de otra, ser ejecutables en un periodo específico de tiempo, ser ordenado, ¿sí? En la comunicación no es una EPA, es una cualidad de la comunicación, ¿sí? Comunicar adecuadamente el tratamiento a un paciente no complicado es una actividad profesional confiable, porque es algo que requiere conocimiento, es una actividad especializada, tiene un periodo de tiempo de duración y además lo puede hacer solamente la persona que está titulada para eso y lleva un resultado concreto, que es que el paciente tiene la información que necesita. Son observables y evaluables en general, por eso son interesantes para nosotros, para el tema de evaluación, y reflejan una o más competencias que ha identificado la institución. Estos son ejemplos de un marco completo de EPAs definido para la salida de una carrera de grado o para la entrada a la residencia, ¿sí? Algunos programas en algunos países en los que el título no es habilitante, igual definen actividades profesionales confiables de ingreso a la residencia. El perfil que debe tener en términos de actividades profesionales quien va a ingresar a la residencia. Entonces, fíjense que, bueno, no se las voy a leer porque las están leyendo allí, pero son pocas, no necesitan ser muchas, ¿sí? Estas son las grandes de finalización. Estas luego, ya vamos a ver, existe lo que se llama el principio de anidación, que es que se va abriendo en tareas más pequeñas, que la van alimentando y que son las que se van formando en los años previos de la carrera. Un concepto clave del concepto de actividades profesionales confiables es el de transferencia gradual de responsabilidad. La idea es que uno no le da con el título la responsabilidad final al estudiante, la responsabilidad en términos de hacerse cargo de esa tarea en particular, sino es una responsabilidad que se va dando gradualmente en momentos previos. Y hay algunas escalas definidas. Cada institución podría definir, esta es la típica que se propone en los artículos de este autor, pero cada institución podría definir la propia, ¿sí? Los que están marcados en un celeste más claro son los que corresponderían a las carreras de grado. El nivel 1 es que no está autorizado a practicar esa EPA. El nivel 2 es autorizado a practicarla y el nivel 3 es autorizado a practicar, el 2 es autorizado a practicarla con supervisión directa. Y el nivel 3 también con supervisión directa. Acá está más claro en la siguiente. Bueno, hay un error de
el copia y pegue. El nivel 1 es no autorizado a practicar una EPA, y eso es porque no tiene conocimientos suficientes. Por ejemplo, no sabe mantener un campo estéril y no puede entrar a un lugar donde se está haciendo una sutura o donde se está haciendo una cirugía. El nivel 2 es no está autorizado, pero puede entrar a observar. El nivel B en el 1. El nivel 2 está autorizado como una actividad conjunta con un supervisor, ¿sí? O con un supervisor en la actividad, en la misma habitación, detrás, listo para intervenir en el caso que fuera necesario. El nivel 3 es autorizado a practicarla, pero bajo una supervisión distante, pero disponible, ¿sí? Estos serían los 3 niveles que se proponen para el grado. En el posgrado se agregan 2 más, me vuelvo al anterior, que es autorizado a practicar la EPA sin supervisión, esto podría ser en la residencia, o autorizado a supervisar a otros haciendo esa actividad. Del paso de un nivel a otro de estos implica decisiones de transferencia de responsabilidad, que son de 2 tipos, las que se toman todos los días. Esto está pensado en una situación en la que el estudiante acompaña a su docente en la actividad diaria que realiza, y algunas tareas las realiza el estudiante, otras el docente, otras las realizan conjuntamente. En ese intercambio se va produciendo situaciones de evaluación donde el docente se forma una opinión de lo que podría llegar a realizar este estudiante, de lo que podría llegar a asumir como responsabilidad. Esas evaluaciones todos los días las registra, por ejemplo, en un portfolio de papel o electrónico podría ser, que se va sumando a un registro. Pero es una evaluación que, si bien tiene la ventaja de realizarse diariamente y a realizarlo por cada actividad profesional confiable, es contexto dependiente. Depende de las características del evaluador, depende de las características del paciente con el que estén trabajando. Si bien es muy útil, hay que complementarla con algún tipo de evaluación más sistemática. Esa evaluación lo que busca es acreditar que ha pasado el umbral de dominio, ya sea para dejar de observar solamente a hacer con supervisión directa, o de supervisión directa a supervisión indirecta. En general, da el permiso de seguir actuando en ese nivel, ¿sí? Le avisa a todos que ya puede ese estudiante, por ejemplo, hacer la historia clínica solo de un paciente no complicado, ¿sí? Que en nuestro sistema sabemos que no puede legalmente el estudiante hacer la historia clínica solo, pero sí, como herramienta de evaluación, nos da la idea, y a los docentes que siguen, que ese estudiante ya es independiente en hacer eso, ¿sí? ¿Qué fuentes de información se utilizan para tomar esas decisiones? Obviamente las observaciones directas, tanto no estructuradas, como es la ocasional que se da todos los días, como la observación estructurada de un examen, podría ser un minisex, podría ser un OSCE, podría ser cualquier otro tipo de evaluación. También las discusiones que se dan posterior al trabajo con pacientes, ¿sí? Una conversación en la que el docente y el estudiante conversan sobre lo que fue pensando y por qué fue tomando las decisiones que fue tomando mientras hablaba con el paciente, pero también amplía el escenario para preguntarle, por ejemplo, el docente al estudiante, qué hubiera hecho si el paciente hubiera presentado este otro síntoma, si además hubiera tenido este antecedente, como para ampliar el rango de posibilidades de lo que ha ocurrido con ese paciente en particular. También los registros que puede haber producido u otros productos, por ejemplo, informes de investigaciones o de búsquedas que realizó, y obviamente también exámenes escritos, ¿sí? El conjunto es lo que nos da la imagen de lo que esta persona es capaz de realizar en este momento. Con respecto al tiempo, y esto no está de más reiterarlo, que es que esto implica poner en cuestión el currículum basado en el proceso, solamente en las estrategias. Si un estudiante, cuando llega a 6º año, aún no logra resolver el proceso completo, implica un fracaso de los pasos anteriores. En algún momento no se detectó eso. Eso implica que cuando se detecta que el estudiante no logra pasar, debe realizar algún otro tipo de proceso alternativo que permita garantizar que la actividad en la que estaba siendo evaluado realmente puede dominarla. También implica algunas características específicas que tienen que tener los lugares donde trabajan. Acá se toman los lugares, lo que nosotros llamamos escenarios clínicos, no se toman como escenarios de enseñanza, sino son lugares de trabajo donde se aprende,
y no se debe perder la idea de que es un lugar de trabajo. ¿Qué características debe tener? El estudiante debe tener la posibilidad de tener una trayectoria de participación auténtica, con la posibilidad de asumir algunas responsabilidades, supervisadas siempre, participación desde baja responsabilidad hacia alta responsabilidad. Acceder a conocimiento que no podría acceder de otra manera descubriéndolo por sí mismo, que es lo que da el contexto realmente de un equipo de trabajo clínico trabajando. Tener la guía de otros más experimentados y de expertos realmente. Es decir, tener contacto con gente de distintos niveles de pericia. Y guía indirecta dada por el mismo entorno físico y social. Entendemos que por ahí en nuestros contextos lo más difícil es que los estudiantes tengan participación real en los servicios de salud. Y otro concepto particular es lo que se llama el principio de anidación. Esto es que las actividades profesionales confiables pueden ser grandes o pequeñas. Las pequeñas están generalmente anidadas en las mayores. Es lo que se llama en este modelo granularidad de las actividades. Esas actividades se pueden, por ejemplo, para una carrera de grado, en los primeros años se aprende a tomar la tensión arterial, se aprende a hacer la historia del examen físico completo. La toma de la tensión arterial sería una microactividad profesional, ¿sí? Esto no es nuevo para nadie, digamos, esto es algo bastante habitual. El tema es integrarlo en esta lógica. ¿Cómo se llega a decidir cuáles son las actividades profesionales confiables de una institución? Generalmente se produce un proceso de selección por consulta, puede ser una consulta más amplia o más restringida, generalmente involucra expertos del perfil para el cual se está formando, propios de la institución en general. También puede ser expertos, técnicas como la técnica Delphi, por ejemplo, es una técnica que se utiliza mucho. Y en general identifican cuáles son las actividades profesionales confiables a las que aspiramos en esta carrera y se decide el alcance que deberían tener. Porque realizar la historia clínica no es lo mismo realizarla para un paciente en una condición muy grave, con una patología muy poco frecuente, que realizarla para una patología frecuente. Entonces, ¿cuál es el alcance que queremos para nuestra carrera? Después de eso se describe cada EPA en cuanto a título, el contenido que debe tener, los dominios de competencia que se integran en ese caso particular, los conocimientos que implica tener para empezar a trabajar con la EPA antes de comenzar a aprenderla y los métodos de evaluación que se deben utilizar con ella. ¿Cómo es un diseño curricular con EPAs? Que esto es lo más raro. ¿Implica cambiarlo? No necesariamente. Sobre nuestras propias carreras, lo que uno va haciendo es ubicando, en términos de evaluación, dónde están las anidadas y las va distribuyendo, ¿sí? Y establece ejes, claramente los ejes clínicos desde la básica, para decirlo en otros términos de los que está expresado en el gráfico. No todas las EPAs se alcanzan al nivel, esto es un ejemplo de una residencia, no todas se alcanzan en el último nivel al final. Es muy probable que algunas EPAs se puedan ir logrando antes, ¿sí? Y otras se van logrando después. Y no todas se alcanzan hasta el último nivel. Se pueden definir EPAs en las que solamente el estudiante puede actuar con supervisión de otros, dependiendo las características de la institución. Bueno, este es el marco conceptual completo. Ahí está más o menos la síntesis de lo que hemos visto. A mí me pareció cuando tuve contacto por primera vez con esto, primero me pareció lo que a todos, que algo más de lo mismo, algo más de competencias, una forma distinta de decir lo mismo, pero cuando fui profundizando un poco más y pude tener contacto con algunas experiencias, el valor que le he podido ver es que reúne en un marco sencillo de entender conceptos complejos en cuanto a competencias, en cuanto a evaluación y en cuanto a delegación o fomento de la autonomía de los futuros graduados en un esquema que es sencillo para entender para quien trabaja en clínicas, ¿sí? Que no es experto en educación, que no ha hecho un doctorado ni maestría en educación, puede entender claramente esto, que es algo que es mucho más difícil con el paradigma de competencias que tiene muchas dimensiones, digamos, más complejas.
de lo que es una introducción sobre el tema que acaba de hacer María José, yo voy a intentar complementarlo con ciertos aspectos que tienen que ver con cómo se termina dando esto en instancias reales y en instancias concretas. A modo de ejemplo, bueno, nosotros en Medicina, en la Universidad Nacional del Sur, tenemos una carrera basada en competencias, integrada, centrada en el estudiante, pero les cuento una anécdota que es como para ir marcando ciertas advertencias hacia dónde va a ir la presentación. El año pasado me va a ver un estudiante de 5º año de cirugía, el cual me dice que advierte que perdió la cursada de cirugía y que tiene que recursar. Entonces cuando yo empiezo a evaluar, este estudiante no tuvo las evaluaciones formativas, los SR que debería tener y las distintas evaluaciones que en este proceso que marca María José debería haber tenido, que es lo que dicta nuestro plan de estudio y nuestro modelo pedagógico. Cuando me encuentro con el docente responsable, lo que me responde es: lo que pasa es que el estudiante está verde. Y de esa forma sintetizó por qué un proceso que nosotros decimos basado en competencias, centrado en el estudiante, con evaluaciones formativas, puede distorsionarse en ámbitos de enseñanza descentralizados, donde se conjugan dos cuestiones, que es la burocracia profesional de los sistemas de salud y la burocracia profesional que tienen los sistemas educativos, donde nosotros no podemos tener control permanente sobre actividades que se dan descentralizadas. Entonces, yo lo que planteo es un poco, en el marco de este congreso, llevar el análisis de lo técnico e instrumental que tiene que ver con las actividades confiables a una reflexión más política e institucional, teniendo en cuenta lo que es el lema de este foro, que es resignificar la formación de profesionales. Y como punto de partida, bueno, Ricardo Nid también tomó esto en su presentación, que es decir, bueno, el Foro Argentino de Carreras de Medicina tiene un documento fundacional en el cual dice hacia dónde debemos ir o cuál es la dirección que tenemos que tener como educadores. Y lo que plantea es reconocer la necesidad de profundos cambios en el rol de la educación universitaria, dado su carácter de actor clave para contribuir y garantizar el derecho a la salud y el bienestar del pueblo. Con una mirada puesta en la educación superior impregnada de valores asociados a la promoción de la libertad, la tolerancia, la justicia, el respeto de los derechos humanos, y centrada en distintos principios, entre los cuales plantean el rechazando el mercantilismo que incide en la educación superior y la salud de los argentinos, priorizando lo social a lo individual, anteponiendo a todo la relevancia y pertinencia de la misión, función y actividades de la universidad socialmente inclusiva. Esto está en el programa del foro, está dentro de la página, pero con esto lo que quiero marcar es las carreras públicas de medicina del país tienen un posicionamiento concreto, claro, explícito, sobre hacia dónde tenemos que ir como educadores. Entonces, lo que nosotros tendríamos que empezar a preguntarnos, algunas preguntas ya las hizo María José en su disertación, y las pensó cuando estuvo trabajando en esto, es si hablar de competencia, CEPA, APROC o cualquier otra innovación curricular, ¿es decir lo mismo con palabras nuevas? ¿O es hacer un cambio discursivo pero sin cambios reales en el proceso de enseñanza-aprendizaje? O podríamos plantear que generamos un cambio en el proceso de enseñanza-aprendizaje que puede o no producir un profesional distinto. Y también podríamos avanzar y decir, si este profesional distinto que estamos queriendo formar, es el que debemos formar, es el que queremos formar o es el que puede generar un cambio como actor social en la situación de salud de los argentinos. Entonces, bueno, es un poco empezar a tomar estas innovaciones curriculares desde un punto de vista crítico y autocrítico. Porque nosotros podemos plantear que tenemos distintos diseños curriculares, pero para formar ¿qué profesional? Porque tenemos diseños curriculares basados en contenidos, en objetivos, en competencias, en APROC, y podrían aparecer otras tipos de innovaciones. Pero el tema es, ¿llegamos a donde queremos llegar? Digamos, ¿llegamos con nuestros modelos pedagógicos, con nuestras estrategias curriculares, al producto que queremos, que es el médico que el país necesita, tomando el eslogan del primer congreso del foro? Y por otro lado, también plantear, enfatizando en qué discurso, porque el médico que el país necesita, si nosotros estamos centrándonos de un paradigma cognitivo, psicométrico, eficientista o social, este médico del país necesita, cuando nos congregamos y discutimos, puede ser que estemos hablando ya con una polisemia y que no estemos hablando todos del mismo lugar. Entonces, en este bricolage que armé acá, un poco era para plantear
esta innovación en esta heterogeneidad. Y teniendo en cuenta cuestiones a nivel nacional que tenemos que también especificar. Este año trabajamos todas las carreras congregadas por el la Secretaría de Políticas Universitarias en el Sistema Nacional de Reconocimiento de Trayectos Formativos, donde todas las carreras públicas y privadas teníamos que encontrar espacios en común, caminos en común, que un estudiante de una carrera puede hacer en la otra. Entonces, un estudiante de una carrera pequeña e innovada puede trabajar en una carrera tradicional, o viceversa, o en una carrera pública o una carrera privada, cuando en realidad nosotros tenemos estrategias y caminos muy distintos para intentar llegar a una meta que tal vez sea la misma para muchos y no para todos. Pero en este sentido, nosotros lo que tenemos es que hay estándares que nos miden, nos evalúan, que es lo que trabaja enfocado en la calidad de proceso, en la calidad de, digamos, en los procesos de formación, que es donde CONEAU se para que nosotros hagamos las evaluaciones. Y teniendo en cuenta las distintas resoluciones en las que fueron evolucionando. Un poco María José planteó qué pasa con las competencias en los estándares de acreditación de las carreras de medicina. Nosotros tenemos la resolución del 2007 que plantea dimensiones de competencias, la práctica clínica, el pensamiento científico, profesionalismo, salud poblacional, agrupa en 10 competencias, o plantea 10 competencias que en rigor no son competencias lo que plantea la resolución, y desglosa una serie de tareas que es una mezcla entre actividades, tareas, competencias, pero bueno, termina siendo el metro patrón con el cual nosotros estamos evaluando nuestras carreras. Entonces, tomando un poco en forma crítica esto, ¿no? Hablamos de competencias, pero ¿de qué estamos hablando y cómo lo estamos aplicando? Claramente la resolución 1314 hace énfasis en la dimensión clínica, tanto con las competencias, las tareas, como con todos los contenidos curriculares o contenidos mínimos que construyen este espacio. Y ahora estamos trabajando en el foro en un nuevo documento de acreditación que es, no sé si será resolución 2018 del Ministerio de Educación, 2019, porque arrancamos en el 2014 en Tucumán y seguimos discutiendo y redefiniendo. Pero lo que nos pasa es que nos cuesta bajar a algo concreto lo que nosotros queremos tomar como innovaciones. Y acá lo que dice es que el plan de estudios de la carrera de medicina incorpora diversas estrategias curriculares. Este es el documento que hoy se está discutiendo en el foro y que tendría que avanzar y aprobarse en el Ministerio de Educación. Con las necesidades de salud sociales y comunitarias, la adquisición de aprendizajes significativos, la creación de espacios de integración curricular, la flexibilización curricular, sosteniendo principios, valores, derechos humanos, accesibilidad, inclusión y participación social. Y plantea que esto debe ser definido en términos de competencias. Y entre todas las competencias que en este nuevo documento son 38, hay algunas que yo quisiera enfatizar. No vamos a leer la diapositiva, pero fíjense esto, ¿no? De reconocer los sistemas médicos como complejos modelos de pensamiento y conducta, adaptando sus competencias comunicacionales a las múltiples manifestaciones culturales que puede tener el proceso de salud, enfermedad, atención en su contexto regional. Ahora, nosotros ponemos esto como competencias, es una idea fuerza, nos dice hacia dónde tenemos que ir, pero ¿cómo lo operativizamos? ¿Cómo después evaluamos que esta adquisición, esta competencia se está adquiriendo? Entonces, si las competencias van más allá de definir las competencias en la práctica clínica, una cuestión que tendríamos que tener en cuenta es qué pasa con las APROC. Y las APROC, fue muy cuidadosa María José en plantear las competencias clínicas, pero en otros documentos hablan, no, son las competencias profesionales o las actividades profesionales que el médico tiene que hacer y no son todas clínicas. Pero bueno, hace énfasis en el ámbito clínico, se basa en el supuesto de que a través de la experiencia iterativa se logra un aprendizaje situado y requiere una práctica clínica deliberada, reflexiva y supervisada. Ahora, un posible dilema que podríamos tener es si nosotros vamos a trabajar con un modelo curricular, un modelo pedagógico que genere un nuevo actor en el sistema de salud mediante un aprendizaje crítico, es decir, esta práctica clínica supervisada, reflexiva, ¿lo hará más crítico sobre esa práctica o va a pasar lo de la derecha, que es que se consolide un hábito que genera y organiza prácticas y representaciones hegemónicas? Hoy María José planteaba, cuando estábamos hablando de esto, que hay un artículo que dice como el demonio está en tercer año. Digamos, muchas carreras que plantean que currículas integradas con una visión holística encuentran que cuando se llega al escenario clínico se genera un punto de corte, una decisión donde empieza a cobrar más relevancia la dimensión clínica y quedan muy relegadas las otras dimensiones.
A modo de ejemplo, yo lo que les muestro acá es lo que termina definiendo la Asociación Americana de Escuelas de Medicina como actividades profesionales confiables. Y ellos plantean 3 actividades confiables que englobarían todas las competencias que ellos desarrollan. Lo que plantean es, el graduado tiene que tener ciertas actividades, tiene que poder delegarse o encomendarse ciertas actividades profesionales para poder estar desarrollando las cepas de una residencia y después de las especialidades. Esta sería la dirección que tiene la formación médica, pero nosotros sabemos que las prácticas y las representaciones que hacen al modelo médico llevan el camino inverso. Entonces acá nos encontramos con una cuestión que es difícil de ver si nosotros decimos, bueno, estamos avanzando desde el inicio del grado en cierto perfil, pero terminamos condicionando por lo que es un modelo tal vez hegemónico, dominante, que va a estructurar las representaciones de los estudiantes que están haciendo su perfil profesional. Ellos realizan 3 actividades confiables, entonces dicen, bueno, son estas: realizar la historia clínica, la exploración física, formular interrogantes clínicos, recuperar evidencia para mejorar la atención del paciente. Son 3 actividades concretas, definidas como EPAs, y ellos tienen 8 competencias, 8 dominios de competencias con 58 competencias. Ahora, yo lo que les voy a mostrar es cuáles son y cómo trabajan ellos, es con este cuadro que mostró María José, con todas las competencias en la primera columna, y cada una de las EPAs, qué competencias son las que evalúan, y como verán, hay algunas competencias que se repiten mucho y otras que tienen un 0, digamos, que no se terminan evaluando en las 13 competencias que engloban ese perfil profesional. Y el top 5 sería las competencias más evaluadas a través de esas EPAs, son estas: comunicación efectiva con pares y otros profesionales, aplicar principios biofísicos para la atención de salud de los pacientes y poblaciones, etc. Ahora, hay competencias que estas EPAs no tocan, que no evalúan. Por ejemplo, aplicar los principios de las ciencias sociales y de comportamiento a la prestación de atención médica, incluida la evaluación del impacto psicosociocultural sobre salud, la enfermedad y la búsqueda de atención, el cuidado de cumplimiento y actividades hacia la atención. A lo que voy es, no somos nosotros solamente los que tenemos que estar con este cuidado de no generar contradicciones internas, sino que esto se da. Por eso las EPAs son muy útiles para evaluar la competencia clínica, pero si estamos desarrollando competencias que tienen que ser todas acreditables y medibles, hay que ver si esto no nos genera un punto gravitacional que nos lleva a reproducir cuestiones que queremos cambiar. Entonces, bueno, un poco, si nosotros decimos que podemos ir desarrollando actividades profesionales confiables que vayan generando una clínica, ¿cómo hacer para que esa clínica sea una clínica ampliada bajo este modelo? ¿Y cómo lograr que esta clínica tradicional, que es por ahí más operativa, más fácil de tocar y de palpar, pierda un poco sus límites y se integre en una clínica ampliada? Nosotros en la Universidad Nacional del Sur intentamos hacer esto, y enfatizo, intentamos porque es un proceso que no garantiza resultados, pero permanentemente estamos intentando poner en autocrítica este aspecto, que es, desde el primer año, el contacto de los estudiantes con la cuestión clínica más tradicional a través de relación médico-paciente, pero en paralelo y con el mismo peso, el trabajo en terreno con comunidades donde uno pueda ir integrando los distintos conocimientos, las distintas competencias. Realizar un seguimiento familiar, tener rotaciones largas e integradas, no atomizadas, donde uno pueda escindir y recortar las actividades profesionales, y dándole mucho peso a lo que es medicina familiar y comunitaria en la PFO con 542 horas, trabajando los estudiantes en la práctica ambulatoria, supervisada, pero los estudiantes tienen que lograr hacer un control niño sano, la atención de una situación de enfermedades crónicas no transmisibles, todo lo que vemos en la práctica, siempre supervisadas, y evaluando esto a través del Filomena, que es una evaluación que estamos desarrollando nosotros, y por otro lado incorporando lo que Pedro estuvo trabajando en la presentación anterior, que es el seguimiento al alta hospitalaria y cuidados longitudinales. Nosotros con lo que es la evaluación de Filomena lo que estamos intentando es complementar esta clínica que en la práctica termina recortándose, generando situaciones clínicas de la práctica ambulatoria, pero de complejidad sociofamiliar y ambiental creciente. Evaluar la capacidad de resolver situaciones singulares, impregnadas de estas múltiples determinaciones, y lograr generar una herramienta que sea válida, confiable, aceptable, económica, con alto impacto educativo. ¿Cómo trabajar
en que la competencia, la clínica ampliada, sea algo que el estudiante jerarquice, valore y que vea que es algo que estamos evaluando y acreditando. Trabajamos con, digamos, distintos problemas diseñados para evaluar todas las competencias. En estas competencias nosotros intentamos darle esta vuelta de rosca a la clínica tradicional. Y después, en cuanto a lo que es seguimiento a la alta hospitalaria, no voy a explayarme, pero bueno, un poco se planteó en la presentación anterior, que tiene que ver con un marco teórico latinoamericano, que lo genera Emerson Mary, que es construir un nuevo encuentro con el otro, un corrimiento de la práctica donde no se ponga en juego la burocracia de la atención, los saberes médicos hipercalificados, las tecnologías complejas, donde a través del cuidado, la interacción entre ambos sujetos genere una forma de generar actividades profesionales distintas. En resumen, destacar que la competencia es un constructo válido para definir el perfil profesional que tanto estamos queriendo redefinir desde la creación del foro, pero que no es suficiente hablar de competencias, es necesario desarrollarlas, y toda competencia que querramos explicitar y desarrollar tiene que ser acreditable. Las APROC son una excelente estrategia para evaluar de forma indirecta la competencia clínica, pero si el perfil profesional implica ser un actor de cambio, el énfasis de la dimensión clínica podría, de alguna manera, generar un refuerzo de la reproducción del modelo clínico dominante. Así que bueno, es un poco para ver la cuestión técnica e instrumental desde una experiencia concreta y con todas nuestras idas y vueltas sobre estos procesos. Bueno, gracias.